Yo me voy a centrar principalmente en las últimas medidas aprobadas, en dos bloques de medidas. Las aprobadas a través de la reforma laboral, la tan conocida reforma laboral que se aprobó en primer lugar por un Real Decreto Ley 3/2012 de 10 de febrero, que entró en vigor el 12 de febrero, si bien posteriormente se introdujeron algunas medidas en la Ley 3/2012 del 6 de julio, que entró en vigor el 8 de julio. Si bien ha tenido mucho más impacto mediático y se ha analizado en muchos foros otro tipo de medidas de flexibilidad interna y externa en las empresas, es cierto que con la reforma laboral se introdujeron una serie de beneficios en la seguridad social y un contrato que se denominó contrato indefinido de apoyo a emprendedores. Y este tipo de medidas las vamos a analizar. Otras medidas han sido aprobadas recientemente por el Real Decreto Ley 4/2013 de 22 de febrero, de medidas de apoyo a emprendedor y de estímulo al crecimiento y la creación de empleo, que se enmarcan dentro de la estrategia de emprendimiento y de apoyo al empleo joven 2013-2016. La reforma laboral, como he comentado, introdujo una serie de beneficios en materia de seguridad social, como fueron la reducción en las cuotas a la seguridad social en los contratos para la formación y el aprendizaje, así como bonificaciones por la conversión en indefinidos de los contratos en prácticas de relevo y sustitución por anticipación de la edad de jubilación. Este tipo de bonificaciones siguen en vigor a pesar de que a través de un Real Decreto 20/2012 de 13 de julio se produjo una derogación de la mayoría de las bonificaciones que se venían aplicando en la contratación. Sin embargo, estas se mantuvieron. Y la otra medida fue la creación del contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores. La reducción en la cuota, vinculada a los contratos para la formación y el aprendizaje, esta es una medida que es aplicable a todo tipo de empresas. El contrato estará bonificado cuando se celebre con desempleados inscritos en oficinas de empleo, cuando la plantilla de la empresa sea menos de 250 trabajadores, la reducción que se aplica en la aportación empresarial es del 100%, al igual que en la aportación del trabajador. Sin embargo, cuando son plantillas con 250 o más trabajadores, la reducción que se aplica es del 75% de la totalidad de la aportación empresarial y se mantiene el 100% de la aportación de la parte del trabajador. Ambas reducciones se aplican durante toda la vigencia del contrato. Otra de los beneficios que se aprobó con la reforma fue la transformación de esos contratos para la formación y el aprendizaje en contratos indefinidos. En estos casos se aplica una reducción de la cuota empresarial durante 3 años, dependiendo de si se trata de hombres 1.500 euros al año y si se trata de mujeres 1.800 euros al año. La segunda medida que incluía la reforma laboral fue la bonificación por la transformación de contratos en prácticas de relevo y sustitución por anticipación de la edad de jubilación en contratos indefinidos. Esta medida, sin embargo, solo es aplicable a las empresas que tienen una plantilla inferior a 50 trabajadores y tienen una bonificación durante 3 años de la cuota empresarial. Del mismo modo que la anterior, se distingue entre los hombres, que son 500 euros al año, y las mujeres 700 euros al año. Finalmente, la reforma laboral incluía un contrato indefinido de apoyo a emprendedores, el cual sí tuvo bastante repercusión mediática. Solo es aplicable para empresas de menos de 50 trabajadores y se podrá utilizar mientras la tasa de desempleo no sea inferior al 15%. Este tipo de contrato es un contrato indefinido a tiempo completo. Si bien no se entiende muy bien por qué la reforma estableció esa obligación de a tiempo completo, cuando una de las finalidades o prioridades que se había establecido la propia reforma era potenciar el contrato a tiempo parcial. En todo caso, una de las condiciones más polémicas es que el periodo de prueba tiene una duración mínima, una duración de 1 año.
Esto es una de las causas de mayor crítica, incluso una de las cuestiones que ha determinado la interposición de recursos contra la reforma por considerarlo inconstitucional. En todo caso, la Ley 3/2012 de 6 de julio introdujo la limitación de que no podrá establecerse un periodo de prueba cuando el trabajador haya realizado funciones en las mismas funciones en la empresa, una limitación en todo caso lógica. Este tipo de contrato tiene una bonificación de la cuota empresarial cuando sean desempleados dependiendo de 2 tramos de edad. Cuando se trate de jóvenes entre 16 y 30 años, tiene una bonificación que va variando de cada año de 1.100 y 1.200, primer, segundo y tercer año, que se incrementan 100 euros más al año cuando se trate de mujeres en sectores, en ocupaciones de menor representación. Los mayores de 45 años tienen la misma bonificación en la cuota empresarial durante 3 años, dependiendo de que se trate de hombres, 1.300 y mujeres 1.500, lo mismo, mujeres en ocupaciones que tengan una menor representación. En todo caso, este tipo de contratos establece la obligación de mantener al trabajador durante 3 años en el puesto de trabajo. En caso contrario, si no se cumple esta obligación, se tiene la obligación de devolver las bonificaciones de las cuales se ha disfrutado. Además, es compatible con otro tipo de ayudas públicas que tengan la misma finalidad, siempre con el límite del 100% de la cuota empresarial. No pueden exceder estos beneficios del 100% de la cuota empresarial. Y en todo caso, la empresa se obliga a mantener el mismo nivel de empleo alcanzado con este contrato, al menos durante 1 año. Lo anterior ha determinado que luego en la práctica este tipo de contrato no haya sido tan utilizado como inicialmente se prometía o parecía en la reforma. Las últimas medidas de fomento del empleo que se han aprobado han sido recientemente por el Real Decreto Ley 4/2013 de 22 de febrero, que entró en vigor el 24 de febrero. Este Real Decreto tiene otra serie, gran cantidad de medidas, entre ellos el tema de las bonificaciones en las cuotas autónomos y otra serie de medidas, pero nos vamos a centrar en las que tratan de incentivar la contratación. En todo caso, se trata de incentivar la contratación de menores de 30 años, en las cuales yo me voy a centrar. El primero son los incentivos a la contratación a tiempo parcial con vinculación formativa. No hay que confundirlo con el contrato para la formación, que es el que hemos nombrado antes, sino que se trata de un contrato a tiempo parcial que tiene una serie de requisitos porque se tiene que compaginar con la formación del trabajador. Los segundos son los incentivos para la adquisición de una experiencia profesional y los terceros, los incentivos a la contratación en prácticas para el primer empleo. El contrato a tiempo parcial con vinculación formativa se debe celebrar en todo caso con un trabajador menor de 30 años, puede ser cualquier tipo de empresa, no hay limitación en cuanto al número de trabajadores, y el trabajador debe cumplir al menos uno de los 3 siguientes requisitos: ser desempleados inscritos como demandantes de empleo al menos 12 meses ininterrumpidos dentro del periodo de 18 meses anteriores a la contratación, no tener una experiencia igual o superior a 3 meses, o proceder de otro sector de actividad, si bien este último requisito está pendiente de desarrollo reglamentario. Con que el trabajador cumpla uno de estos 3 requisitos, entraría dentro de esta modalidad de contratación. Como su nombre indica, es un contrato a tiempo parcial que está vinculado a una formación. Se debe compatibilizar el contrato con la formación o justificar que se ha desarrollado esa formación en los 6 meses previos a la contratación. En lo que respecta a la formación, es muy flexible en el sentido de que no tiene que estar vinculada al puesto de trabajo que se va a ocupar, y además puede ser bien acreditable oficial o bien ser una de las formación promovida por el Servicio Público de Empleo, o tratarse de formación vinculada a los idiomas o a la tecnología de la información y la comunicación, con una duración mínima de 90 horas anuales. El tipo de contrato que se puede celebrar puede ser tanto indefinido o de duración determinada.
En este sentido, hay que advertir que el legislador no ha establecido como una causa para la celebración de un contrato temporal la vinculación a la formación. Es decir, que si celebramos un contrato de duración determinada debe existir causa, porque si no estaríamos entre una posible contingencia de falta de causa y podría declararse el contrato en fraude de ley. La jornada, como indica su nombre, debe ser a tiempo parcial no superior al 50% de lo que sería la jornada de un trabajador a tiempo completo comparable. Este requisito, en este caso, sí está justificado por cuanto se pretende que el trabajador compatibilice su puesto de trabajo con el tiempo dedicado a la formación. Este tipo de contratos tienen una reducción en la cuota empresarial durante 12 meses, que puede ser prorrogado otros 12 meses más, si el trabajador acredita que en los últimos o que en la actualidad está compatibilizando el puesto de trabajo con una formación o que lo ha realizado en los 6 meses anteriores del primer periodo de 12 meses. En este caso, la reducción de las cuotas empresariales son en plantillas de menos de 250 trabajadores el 100% de la aportación empresarial por contingencias comunes. En empresas con 250 o más trabajadores, el 75% de la aportación de la empresa por contingencias comunes. Los requisitos que debe cumplir la empresa en este tipo de contratos son los siguientes. En primer lugar, no haber adoptado despidos improcedentes en los 6 meses anteriores a la contratación. Por despidos improcedentes hay que entender despidos disciplinarios, objetivos o despidos colectivos. En este sentido, hay que entender que no se considerará que se ha incumplido esta obligación cuando se traten de despidos por causas objetivas o disciplinarios que se hayan declarado o reconocidos procedentes, cuando se traten de extinciones por dimisión, jubilación, muerte, incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, o por finalización de la duración del contrato o realización de la obra, o cuando se trate de una resolución del contrato durante el periodo de prueba. En todo caso, la empresa debe cumplir con los requisitos establecidos con carácter general en la Ley 43/2006 de mejora del crecimiento y del empleo, que son hallarse al corriente en las obligaciones tributarias y de la seguridad social y no haber sido excluido de la aplicación de programas de fomento del empleo. Además, esta propia ley establece una serie de exclusiones a las cuales no se le son aplicables las bonificaciones y que no disfrutarían de este tipo de reducciones. A título de ejemplo, pues las relaciones laborales especiales, cuando se trata de familiares o cuando ha existido una previa vinculación del trabajador con la empresa que ahora le va a contratar. Otra de las medidas aprobadas en este Real Decreto fue el incentivar la primera experiencia profesional. Seguimos en un tipo de contratación de jóvenes menores de 30 años, si bien tengo que aclarar que el contrato inicialmente no está bonificado. Se trata de trabajadores jóvenes desempleados sin experiencia laboral igual o superior a 3 meses. El contrato que se puede celebrar con ellos es un contrato de duración determinada en la modalidad de eventual por circunstancias de la producción. Sin embargo, en este caso, el legislador sí que ha establecido como causa para celebrar este tipo de contrato la adquisición de la primera experiencia. La duración tiene una duración mínima de 3 meses y máxima de 6 meses. Si bien es cierto que el convenio colectivo que resulte de aplicación puede establecer una duración que en todo caso no podrá exceder de 12 meses. Se puede celebrar tanto a tiempo completo como a tiempo parcial, si bien en este segundo caso la jornada no podrá exceder del 75%. Los requisitos son los mismos que he explicado para la modalidad anterior, es decir, no haber adoptado despidos improcedentes en los 6 meses anteriores a la contratación, pero con la explicación que antes he hecho de que no se computarán las extinciones realizadas con anterioridad al 24 de febrero, es decir, solo las posteriores, y solo cuando se trate de contratar a trabajadores para la cobertura del trabajo del mismo grupo y del mismo centro de trabajo.
Aquí lo que está bonificado no es el contrato en sí, sino la conversión de ese contrato en indefinido. Es cierto que debe haber transcurrido un plazo mínimo de 3 meses desde la celebración del contrato para su conversión, y en este caso tiene una bonificación en la cuota empresarial durante 3 meses siempre que la jornada sea de al menos el 50% de la jornada de un trabajador a tiempo completo, que se resultara comparable. Se distingue en este caso entre los hombres, que tienen una bonificación de la cuota empresarial de 500 euros al año, y las mujeres de 700 euros. En este caso, la empresa, del mismo modo, se obliga a mantener el mismo nivel de empleo alcanzado con la transformación durante al menos 12 meses, y resultan de aplicación los mismos requisitos que he mencionado en la contratación anterior. Por último, hacer mención a incentivos en la contratación en prácticas para el primer empleo. Se trata del contrato en prácticas con un menor de 30 años. En este caso hay que aclarar que se ha eliminado la limitación que existe con carácter general en el contrato de prácticas, el cual se debe desarrollar dentro de los 5 años siguientes a la obtención de la titulación. Pues en este caso, aun cuando el contrato en prácticas se celebre con un trabajador que ha conseguido su título hace más de 5 años, aún así se puede celebrar y tiene una bonificación, una reducción en la cuota empresarial del 50%, en este caso la cuota empresarial por contingencias comunes, durante toda la vigencia del contrato. Además, si ese trabajador lo que está realizando son unas prácticas no laborales reguladas en el Real Decreto 1543/2011, la reducción de la cuota se incrementa hasta un 75%. En este caso no hay obligación, el legislador no establece una obligación de mantener el empleo, el nivel de empleo alcanzado con el contrato, si bien sí que es necesario cumplir los requisitos de la Ley 43/2006 que he mencionado anteriormente. Y con esto pues concluye mi resumen, porque la verdad que hay otra serie de bonificaciones e incentivos a la contratación, pero el resumen de las recientemente aprobadas y que resultan totalmente de aplicación al sector industrial. Buenas tardes.